Hace 100 años se desató, hace casi 100 años se desató una terrible guerra en el mundo, la peor guerra que ha vivido la humanidad. La Alemania nazi, el imperio del Japón y las potencias del eje querían conquistar el planeta, el fascismo, en contra de las democracias occidentales y sus aliados. Al final ganó los aliados y no sabemos qué pasó con muchas de las personas que dirigían al fascismo internacional. Algunos aparecieron aquí, en América. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, por ejemplo, murió en la completa impunidad. Y no sabemos, no tenemos ni idea qué pasó con el líder nazi máximo, con el Führer. Acompáñenos esta noche en este programa especial sobre Hitler en América. Fue el dictador más influyente del siglo XX. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? El hombre que encendió la chispa de la Segunda Guerra Mundial, que dejó 60 millones de muertos. Ich kann mich nicht richten. El líder, el Führer, el nazi consumado. El hombre que llevó a Alemania a la debacle. Una debacle que lo habría llevado a la autoeliminación el 30 de abril de 1945, inmediatamente después de que se grabaran estas imágenes en las que saluda a un grupo de niños soldados. Saludos de derrota que lo condujeron al suicidio. Sin embargo, su cuerpo nunca fue hallado y existen teorías que sugieren que escapó del búnker. ¿Pudo Hitler huir del acoso de los aliados? ¿Pasó el Führer sus últimos días en Sudamérica? El misterio está servido en Más Allá. Oder vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wiedersehen. Una noche para hablar de uno de los misterios históricos más impresionantes de América y del mundo. Nunca se encontró, como vieron en el video, el cuerpo de Adolf Hitler. Nunca supimos qué pasó con él. Y algunos dicen que vino aquí, a América, y que llegó a Colombia y que de allí pasó a Argentina. Esta noche tenemos como invitado a una persona que ha gastado gran parte de su vida en investigar esa hipótesis, en investigar si fue posible. Está en este momento en exclusivo para Más Allá desde Bariloche, en donde se dice que además llegaron muchos de estos líderes nazis. Es el periodista y cronista Abel Basti. Muy buenas noches, Abel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Abel, esta historia, esta crónica que usted ha seguido durante tanto tiempo con documentos, sería sorprendente en la historia del mundo. Nos diría que Hitler no murió en el búnker en Berlín, sino que estuvo en nuestras calles y en nuestros países, ¿es verdad? Sí, en realidad la historia es mucho más, más grande, más importante, porque se trata de un gran pacto, de un gran arreglo entre los norteamericanos y los alemanes antes de que terminara la guerra. Esto permitió que miles de nazis salieran desde Europa hacia América. Ese pacto implicó la entrega de tecnología por parte de los nazis, de divisas y de un gran capital industrial y humano que fue hacia los Estados Unidos. Y esto además significó la impunidad para miles de nazis que se radicaron en el occidente, digamos, en toda América, desde Argentina a los Estados Unidos, en cantidades muy importantes. Así que se trata de un gran plan que significó poder reciclar, por decir de algún modo, a los nazis en
en la Guerra Fría, que comienza prácticamente a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, para combatir a los soviéticos. O sea, Estados Unidos estaba reciclando, estaba reasumiendo a estos nazis para combatir a los comunistas. Sí, Abel, esta noche vamos a hablar de eso, de esa conspiración y de muchas más, pero también nos acompaña esta noche un periodista colombiano que ha seguido el trabajo de Abel y que además ha investigado muchísimo sobre este tema de los nazis en Colombia, Alejandro Bernal. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para todos los televidentes, para Abel en Bariloche. Para mí es un privilegio estar esta noche hablando para mí de uno de los misterios más importantes del siglo XX, un tema que particularmente me apasiona y sobre todo con una eminencia en el tema como lo es Abel Basti. Alejandro, dentro de sus investigaciones privadas, lo que ha hecho, ¿también usted cree que pasaron por aquí no solo Hitler, sino muchísimos de los jerarcas nazis por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Latinoamérica? Bueno, es que es un dato real, Esteban, totalmente contrastable. Por ejemplo, Eichmann, el creador de la solución final, vivió una gran cantidad de tiempo en Argentina durante prácticamente 10 años. El ángel de la muerte, Joseph Mengele, vivió sus últimos años en Brasil. De hecho, hay un investigador brasilero, el señor Pablo Villarrubia, quien lo pudo conocer cuando era niño, y decía que el señor Mengele pues era un tipo realmente hasta encantador. Entonces son hechos factibles que hubo una gran cantidad de nazis de la cúpula de este movimiento germano que vivió sobre todo sus últimos días aquí en nuestro continente. Bueno, pero para entender todo este asunto, darle una dimensión histórica, el equipo de Red Más Noticias, que hace parte de Red Más, de nuestro canal, elaboró una nota con una de las víctimas que todavía vive de un suceso terrible que se llamó la Noche de los Cristales Rotos, que en Europa causó la muerte y la destrucción de los negocios de muchas personas. Obsérvenla, por favor, y después volvemos acá para hablar de Hitler en América. En 1933, Adolf Hitler subió al poder en Alemania y se posesionó como canciller, un día que cambiaría la historia de la humanidad. La persecución a gitanos, negros, homosexuales y especialmente a los judíos ya se sentía en Alemania al inicio de 1938. El objetivo de Hitler: recuperar su espacio vital y eliminar a aquellos que no pertenecían a la raza aria. Los judíos alemanes debían portar las 24 horas del día una estrella amarilla en su pecho que los identificara como judíos. Y el 9 de noviembre de 1938 iniciaron los pogromos. El ejército nazi salió a las calles de Alemania a destruir cada local que perteneciera a un judío. Hicieron grandes hogueras de libros de autores judíos y escrituras sagradas del judaísmo, y tras largas horas de vandalismo, quemaron las sinagogas de la capital. El Kristallnacht, o la Noche de los Cristales, había iniciado. La noche anterior, cerca de las 6 o 7 de la noche, un grupo de hombres vinieron, algunos de ellos con uniformes nazis y otros vestidos de civiles, y nos dijeron que debíamos irnos porque querían prenderle fuego al edificio. Hubo mucho ruido y todo Berlín ardía en llamas y siguió ardiendo a la mañana siguiente. Y Alemania siguió ardiendo. El Kristallnacht fue sin duda el inicio de lo que el nazismo denominó posteriormente como la solución final, el inicio de lo que hoy conocemos como el Holocausto nazi. A la mañana siguiente, cuando teníamos que regresar al colegio, vimos vidrios rotos por todos lados. Por eso lo llamamos la Noche de los Cristales Rotos, porque había trozos de vidrios en todas partes. Más de 90 judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y deportados a uno de los campos de concentración más tenebrosos de la Segunda Guerra Mundial, Dachau y Buchenwald. Algunos de ellos fueron asesinados. Todos los testigos de aquel 9 de noviembre recuerdan con tristeza y angustia lo que quieren borrar de sus memorias.
y saben que aunque haya pasado el tiempo, deben seguir dando sus testimonios para que nunca en la historia de la humanidad vuelva a suceder algo siquiera similar al Holocausto. Alguien me preguntó recientemente si tengo un mensaje a los estudiantes y a los jóvenes y yo digo, resiste los comienzos, porque sabes, en ese entonces las personas no tomaron en serio esas señales iniciales. Yo misma lo experimenté. Casas, hospitales y colegios de la comunidad judía fueron saqueadas y destruidas, y más de 1000 sinagogas fueron quemadas. Seguimos aquí en Más Allá y Abel Basti, que está desde Bariloche, Argentina. Le quiero hacer una pregunta. Estamos viendo como el contexto histórico de por qué tienen que escapar estos jerarcas nazis y es porque después de que pierden la guerra, muchos de ellos iban a ser juzgados. Entonces hubo como una especie de camuflaje. ¿Qué pasa cuando pierde la guerra la Alemania nazi? ¿Qué pasa en ese momento cuando ya saben que los van a capturar? ¿Qué es lo que usted ha investigado? ¿Cómo terminan llegando a nuestros países? Bueno, yo antes hablé de un arreglo, de un acuerdo. Ese acuerdo implicaba que salieran los nazis hacia América, de a miles, en gran cantidad. Los juicios de Nuremberg fue una pequeña pantalla donde se demostró que los nazis eran castigados, pero si realmente vamos a ver la cantidad de nazis juzgados, de jerarquía, digamos, ¿no? y condenados a muerte, es muy exigua en relación a la gran jerarquía nazi que efectivamente salió en el marco de ese acuerdo. Pero bueno, al mundo había que decirle que se había hecho justicia con los nazis, ¿no? Para poder tapar esto que hoy sabemos muy bien que existió por la gran cantidad de documentación desclasificada, y por efectivamente poder constatar dónde fueron estos nazis, que como yo decía antes, muchos fueron y se integraron inclusive a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros teníamos algo que era bastante interesante en nuestros documentos. Nosotros tenemos algo, señor Basti, que me parece sorprendente, y es que aquí en América también habían latinoamericanos nazis que les ayudaron a ellos a establecerse, ¿es verdad? Bueno, en realidad el partido nazi en América se establece a mediados de los años 30, en Argentina un poquito antes. Paraguay fue el primer país que tuvo un partido nazi local en los años 20, y toda esa estructura política fue muy fuerte, pero muy fuerte en toda América, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Así que en los años 30 esa organización manejaba por un lado el espionaje y por el otro lado la propaganda, e iba integrando a alemanes que se afiliaban al partido nazi. Esa estructura funcionó muy fuerte en todos los países, incluyendo a Colombia, donde sus militares, como muchos militares norteamericanos, se capacitaban en Alemania, mantenían intercambio, compraban armas y establecieron alguna relación fluida, digamos, con los jerarcas del Tercer Reich ya en los años 30, ¿no? Y le quería preguntar a Alejandro Bernal, que también está con nosotros. Usted tiene unos registros, Alejandro, usted ha investigado también sobre datos de que a nuestras costas de América Latina efectivamente llegaron submarinos y barcos que podrían dar la seña de que es posible que hayan llegado submarinos escondidos estos jerarcas, o sea que es real y que tenemos registros reales de que sí había y hubo submarinos en nuestras aguas, incluso en el Caribe, ¿es verdad? Exactamente, Esteban. Sí, el Caribe fue un escenario de lucha naval durante toda la guerra, con una gran cantidad de submarinos alemanes en las aguas del Caribe, incluyendo toda una infraestructura a través clandestina, obviamente, en los países caribeños, de abastecimiento, de reaprovisionamiento, así que fue muy importante. Eso durante la guerra. Ahora, había un plan de evacuación al terminar la guerra. Ese plan de evacuación era muy complejo, significaba distintos programas de evacuación, y uno de esos programas contemplaba la salida de submarinos con carga y con personas hacia distintos puntos de Sudamérica. Así que son, en tanto durante la guerra como después de la guerra, los submarinos alemanes estuvieron en aguas
americano. ¿Qué piensa, gracias Abel, qué piensa Alejandro sobre esto? Esto es un dato y unos hechos totalmente contrastables, Esteban. Por ejemplo, el gran maestro del periodismo de misterio en Colombia, Roberto Tobar Gaitán, comentaba sobre cómo un planchón que estaba cerca a la isla de Providencia, al que denominaban como la vaca lechera, aprovisionaba de combustible a submarinos nazis que transitaban por el Caribe. La misión de estos submarinos nazis era atacar a los navíos norteamericanos que iban a suplir de municiones y de provisiones a las tropas que estaban en Europa. Adicionalmente, también hay registros históricos de submarinos que llegaron a las costas del Mar del Plata, en Argentina, también al sur de este país, e incluso algunos submarinos que llegaron hasta la costa de los Estados Unidos, en donde incluso fueron detenidos con uranio enriquecido y también con una gran cantidad de científicos que, posteriormente ayudaron a los norteamericanos a hacer unos grandes avances, sobre todo en cuanto al desarrollo de armas nucleares. Bueno, señores, gracias a ustedes dos por estar ahí. Nos vamos a comerciales, pero quiero decirles algo muy interesante. ¿Necesita hacer un giro? Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Con Claro Giros realizas tus giros en puntos de venta Claro autorizados y los recibes en puntos Claro y Efecti en todo el país. Encuentra los puntos Claro autorizados en claro.com.co. Con Claro Giros, la facilidad es para ti primero. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Realiza tus giros en los puntos de venta Claro identificados con este símbolo y recíbelos en puntos Claro y Efecti de todo el país. Ven a nuestros puntos de venta Claro identificados con el símbolo y realiza tus giros. La facilidad siempre será para ti primero. Continuamos en Más Allá, en esta noche en que hablamos de Hitler y si Hitler pudo venir aquí a América y murió aquí. Un saludo rapidísimo con el numeral Hitler Más Allá a Jorge Sandoval, Yo Soy Yo, está por acá Andrés @Andrés 1989, está pues el famosísimo Carechimba que había desaparecido y volvió a aparecer Carechimba. También está Rional Aguirre, Edwin Andrade Aya, Alejandra Guede, Gata de Páramo, Gladys Ferro, a usted la queremos mucho, Edison Giraldo, Jaime Aya, Elisa Martínez, que retuitea todo, y Camilo Borda. A ustedes muchas gracias, voy a seguir nombrando, y también a los que están en YouTube. A esta hora hay mucha gente en YouTube, yo leo los comentarios, muchos se quejan, muchos dicen que están felices, pero bueno, quiero que vean, esto lo preparó nuestro equipo, y es como una historia corta de lo que hizo Adolf Hitler o de su vida. En 1889 nació, en 1908 se mudó a Viena, él era realmente austriaco, alemán, no era alemán. En 1913 se muda a Múnich, Alemania, y en 1918 queda parcialmente ciego. Y esto es parte de la historia de la vida de este señor. Quisiera preguntarle entonces a nuestros invitados algo sobre lo que vamos aquí a decirles. En 1919, Hitler, después de que estaba casi parcialmente ciego, asiste a una junta del Partido Obrero Alemán. Él había sido un soldado, entonces quedó desempleado, lo emplearon en el gobierno para que fuera una especie de espía y después se convirtió en el líder de los que tenía que espiar. Entre 1923 y 1925 fue condenado por alta traición porque hizo unos actos violentos y en 1900, ahí está mal la fecha, 33, el partido nazi sube al poder y lo nombran canciller. Y ese es el recorrido de un señor que pasa de ser de Viena, un soldado que queda ciego, a convertirse en el canciller de Alemania. Quería preguntarle rápidamente a Abel Basti sobre la personalidad de este personaje, ¿no? Eso también tendría que ver cómo puede escapar, cómo es fácilmente una persona que no es simplemente un gran canciller ególatra como muchos piensan, sino que tiene muchas facetas, ¿no? Pasa de ser un soldado y se convierte en un espía y después en un dictador. Fácilmente entonces podría venir aquí a América. Bueno, respecto a la vida de Hitler en sí, hay mucha bibliografía, se sabe bastante. Yo lo que agregaría es que en su momento Hitler representó
el bastión anticomunista por excelencia en Europa. O sea, el hombre que pregonaba la lucha contra el comunismo ante el avance de la Unión Soviética, y es visto como ese baluarte que puede detener a los rojos, por decirlo de algún modo. Entonces, por esa razón va a recibir apoyos de todo tipo, tanto de los industriales, de los empresarios, pero no solamente alemanes, de todo el mundo, particularmente de Wall Street de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los empresarios temían que si avanzaba la Unión Soviética y conquistaba esos países, ya sea por las buenas, en elecciones democráticas donde ganara el comunismo, o de otra manera, Moscú iba a proceder a confiscar las empresas privadas. Entonces, yo quería agregar que, bueno, esa es la razón por la que Hitler recibe un financiamiento muy importante y le permite, de otra manera no habría podido ser, de ser un político mediocre, de un partido político chico, a ser el canciller y finalmente el gran Führer de la Alemania nazi. Abel, entonces estaríamos hablando de una conspiración global, ¿no? Una conspiración que incluye Wall Street, que incluye a los empresarios de toda Europa occidental anticomunista, que incluye a un montón de personas que ayudan a que este señor suba al poder y después ayudan a que escape. Y yo no lo llamaría una conspiración, porque una conspiración supone elementos que no son comprobables, no una teoría que no puede ser comprobada. Pero, por ejemplo, las líneas de financiamiento que recibió Hitler y que permitió la reconstrucción alemana y además el armamentismo alemán, porque después de la Primera Guerra, de acuerdo al Tratado de Versalles, Alemania no se podía rearmar. Pero para hacerlo fue violando el Tratado de Versalles ante los ojos del mundo sin ningún tipo de sanción, pero además con estas fuertes líneas de ayuda económica. Hoy sabemos de dónde venían, está muy comprobado, está muy documentado, así que esa es la realidad, no es, digamos, una teoría conspirativa. Si no, era imposible que Hitler, de ser un simple cabo de la Segunda Guerra Mundial, un hombre pobre que pintaba en las calles para ganar plata vendiendo sus cuadros, pasara a ser el Führer de la Alemania nazi en menos de 10 años. ¿Qué piensa Alejandro de esto, de lo que dice Abel Basti? Bueno, yo creo que es muy importante entender, Esteban y televidentes, que Hitler era una persona que se creía tocado por la providencia. Hay una periodista norteamericana, Janet Flanner, quien comenta, pues, de hecho, uno de los sucesos más curiosos en la vida de Hitler cuando era combatiente, soldado durante la Primera Guerra Mundial, estaba en una trinchera en Ypres, en Bélgica, y de repente escuchó que una voz le pedía que se retirara del lugar donde estaba. En efecto, Hitler le hizo caso como a esta intuición y de inmediato cayó un obús que pues terminó con la vida de todos los compañeros que estaban con él en la trinchera. Hitler sobrevivió a más de 40 atentados contra su vida. Era un hombre que a lo largo que fue ganando poder, que fue pasando el tiempo, creía que realmente estaba predestinado para lograr algo muy grande. Y respecto pues a las financiaciones y todo lo que nos comentaba, a ver, pues es evidente, son datos súper verídicos que se pueden consultar sobre ese apoyo que tuvo Hitler, no solamente por empresarios alemanes, sino también por empresarios de otras partes del mundo. Bueno, miremos este otro gráfico que hizo nuestro equipo con Joana Arenas, que nos invita a conocer un poco más la historia de Adolf Hitler. ¿Quién era? Y si tal vez vino acá. En 1941, Hitler y otras autoridades alemanas toman la decisión de aniquilar los judíos de Europa, la llamada solución final. En el 41, la Operación Barbarroja, el ejército alemán invade la Unión Soviética, que va a ser su gran desastre. En 1944, Hitler sobrevive a un intento de asesinato, la Operación Valquiria, que lo deja mal físicamente. En 1945, Hitler desaparece. ¿Qué fue lo que sucedió en 1945? Y esa es la gran pregunta que le quiero hacer a Abel Basti. Abel, ¿qué pasó ese día en el búnker? ¿Qué pasó ese día 30 de abril? Bueno, ese 30 había, digamos, una puesta en escena de gran nivel por parte de los nazis para simular el suicidio del Führer.
mientras realmente Hitler ya había escapado con rumbo a España primero y posteriormente a la Argentina, ¿no? Yo tengo un libro que se llama El exilio de Hitler, donde voy detallando día a día qué sucede ese mes de abril de 1945, cuando ya los acuerdos con los norteamericanos ya se habían cerrado, cuando ya estaba prevista la evasión hacia Occidente y cuando los nazis ya habían preparado una obra de teatro dramática, porque era con actores reales, digamos, con hombres de carne y hueso, uno de los cuales va a simular realmente la muerte de Hitler. Lo va a simular porque no es Hitler, pero realmente va a morir en el búnker de Berlín. Así que es una gran puesta en escena que se realiza, y mientras la gente piensa en el mundo que Hitler se ha suicidado, Hitler ya está viajando con rumbo a la Argentina. Bueno, y nosotros aquí tenemos un video sobre un teniente, un militar que dice algo sorprendente. Quiero que lo vean y vamos ya a ver qué nos dice Abel Basti y qué nos dice Alejandro Bernal. Me hace pasar, Hitler estaba sentado detrás de su escritorio, se levanta, lo saludo, me saluda, me pregunta por el general Perón. La pronunciación de Hitler era bastante difícil de entender, se ve que le costaba hablar castellano. Le entrego la documentación secreta, cambiamos 2, 3 palabras, me pregunta cómo está el general. Después se da vuelta, saca una botella de coñac que tenía en un estante, 2 copas, y brindamos por la Argentina y por el presidente Perón. Me dice que le transmita sus saludos. Yo le digo lo mismo, que le voy a dar los saludos al señor general. Nos damos la mano, me retiro. Bueno, señores, esto sí es interesante. Es un documento sonoro, una pieza de archivo de un teniente coronel argentino. Y para que nos explique qué es el contexto, qué es lo que está diciendo ahí, quiero que Abel nos cuente quién era ese teniente coronel y qué implica este testimonio. Bueno, este es el último testimonio que yo pude conseguir el año pasado. Después este teniente coronel falleció, lamentablemente. Se llama teniente coronel Julio Heil, de ascendencia alemana, obviamente, y es el testimonio que he incluido en mi último libro que se llama La segunda vida de Hitler. Este hombre recibió en 1953 una orden del presidente Perón de llevarle determinada documentación a Adolf Hitler, que estaba residiendo acá en esta ciudad, en San Carlos de Bariloche. Así que fue una misión secreta que él debió cumplir. Salió en vuelo, en avión, desde Buenos Aires hasta Bariloche, hay más de 1000 kilómetros de distancia. Entregó, tal como lo cuenta en ese relato. Ese relato es la voz del teniente coronel Heil, ya muy viejito el año pasado, ya a poco tiempo de su muerte, ¿no? Entregó esa documentación en mano a Hitler y después regresó a Buenos Aires y rindió cuenta de su misión al presidente Perón. Así que bueno, yo lo que tendría para decir es que es un testimonio bastante calificado porque se trata de un teniente coronel del ejército argentino. Esto además, antes de morir, redactó un documento que firmó de puño y letra para dejar constancia de esta historia, ¿no? Bueno, nos vamos a comerciales, ya volvemos con más documentos que nos trae Abel Basti, que son increíbles, pero antes le quiero recomendar a todos ustedes este libro, que se llama
La chica de nieve, de Javier Castillo, nada más y nada menos. Gracias a Estefanía, lo publica Penguin Random House, lo consiguen en todo este mes de agosto. Es un libro que está pegando por todo el mundo, un thriller, La chica de nieve de Javier Castillo. Ya volvemos, sigan tuiteando con Hitler más allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Hitler en América. Nos escriben un montón desde Paraguay, desde Argentina, de los que nos ven en YouTube. Todas las críticas que usted hace ahí abajo, yo las leo. Así sean a veces ofensivas, de todo se aprende con humildad. Y si Hitler llegó a Argentina, la teoría dice que pasó por Colombia. Y dicen que pasó por una ciudad llamada Tunja. Observen esta nota que hizo nuestro equipo y después hablamos con Abel Basti y Alejandro Bernal. David Brixnor, agente de la CIA en Caracas en la década del 50, fue quien reportó a Washington que Adolf Hitler, el Führer, estaba vivo, pero tal información nunca pudo ser confirmada por las autoridades de Estados Unidos. El agente C. Melody Tree, como era conocido en la CIA, le reportó a Brixnor que Hitler estaba vivo. Sin pensarlo, Brixnor envió un mensaje a Washington el 3 de octubre de 1955 que decía: Adolf Hitler está todavía vivo. Pero ¿quién fue el verdadero informante? Al parecer, Philipp Citroën, un exsoldado de la SS nazi, fue quien reveló el paradero de Hitler. Citroën habría llamado a un amigo para decirle que había visto a Hitler en Colombia y se había tomado una foto con su líder. Pero el Führer habría cambiado su apellido en Colombia, exactamente en Tunja, donde fue visto. Su nuevo nombre sería Adolfo Schrittel Mayor. ¿Por qué Citroën, soldado fiel al régimen nazi, habría contactado a la CIA para informar sobre el paradero de su líder? Según los archivos desclasificados el pasado 26 de octubre, Philipp Citroën informó sobre Hitler porque ya habían pasado 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los aliados ya no podían enjuiciar a Hitler como criminal de guerra. El documento de 3 páginas asegura que Hitler estuvo cerca de 3 meses en Colombia y que en enero de 1956 siguió su viaje hacia Argentina. Esta información nunca pudo ser confirmada por las autoridades estadounidenses. Estamos viendo un informe en el que se nos muestra la idea, o es un reporte, de que hay un documento. Cuando hablamos de un documento es algo tangible, que dice que Hitler en su vida llegó a Colombia, se cambió el nombre, incluso hay una foto. Les vamos a mostrar unas imágenes sobre ese documento que encontró Abel Basti, y yo quiero que Alejandro Bernal, que está aquí con nosotros, periodista colombiano, seguidor número 1 de Abel Basti y también de todos estos temas, nos cuente cómo es esto de que Hitler llega en un momento a nuestro país antes de ir a Argentina, antes de lo que habíamos hablado antes, y le cambian el nombre. Adolf Schrittel Mayor. Pues Esteban, las investigaciones de Abel y de otros periodistas que apuntan hacia la llegada de Hitler aquí en específico a nuestro país nos comentan que en 1954 Hitler llega procedente de Perú y que incluso hay algunas evidencias que incluso en 1953 pudo haber recibido un homenaje en Paipa por parte de Laureano Gómez. Ahí vemos la foto. Estamos viendo los documentos, qué pena Alejandro, estamos viendo documentos que son oficiales y que dirían que sí, que son desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. Hay una foto de supuestamente Hitler acá. Lo de Laureano Gómez también está en el Archivo Nacional de Colombia, que dicen que era muy afín a Hitler. Ahora sí, vea, ahí está la foto. Ahora Alejandro, sí, qué pena, discúlpeme, siga. Esa foto que están viendo todos los televidentes, bueno, está fechada con el 29 de septiembre de 1955. A la persona que ustedes ven al lado de Adolf Hitler era un exagente de las SS, un soldado que se conocía como Philipp Citroën. Citroën había servido a Hitler en Europa y según las investigaciones de rigor, Citroën se encontraba residiendo para ese momento en Venezuela y había venido en específico a Colombia pues a recibir a Hitler, que es pues el personaje que sale a su lado con ese bigote característico. Abel Basti, cuéntenos usted, por favor, que ha investigado tanto ese tema, ¿cómo llega a Tunja Hitler? ¿Por qué a Tunja, a esta pequeña ciudad de las montañas de Colombia? ¿Por qué allí?
Sí, no solamente Hitler, es muy sorprendente la cantidad de alemanes que llegaban después de la guerra, tanto a Tunja como a Paipa. Paipa particularmente el hotel Coloniales, donde los ordenanzas, los botones se quejaban porque era toda propina en moneda alemana y ellos no tenían cómo cambiar la propina esa en pesos colombianos. Tunja en particular era un centro intelectual nazi de posguerra. La cabeza o el corazón de ese centro intelectual era el profesor Julius Sieber. Sieber era el rector de la Universidad de Tunja, era amigo personal de Hitler. Estuvo detenido después de la guerra 2 años en Europa por parte de los aliados, pero cuando sale después de cumplir la prisión, el presidente Rojas Pinilla lo contrata para que sea el rector de la Universidad de Tunja. Y era muy amigo de Hitler y trae profesores de la misma tendencia, de la misma orientación nazi, instaurando esa ideología en la Universidad de Tunja. Además, en un ambiente muy favorable porque Tunja era una ciudad muy conservadora, famoso por las camisas negras durante la guerra, por los fascistas. Hay muchas fotos de época de agrupaciones fascistas en Tunja, con una gran cantidad de templos, de monasterios, de un ambiente clerical también muy ortodoxo. Así que Hitler va a visitar a su amigo Julio Sieber a Tunja en 1954. Se reúnen en Tunja. Posiblemente había otras personas que participaban de estas reuniones. Y hay una cuestión, que este hombre, Philipp Citroën, no era nazi, no era un hombre de la SS. Ese dato que consigna el documento de la CIA es falso, es erróneo. Philipp Citroën era un agente de inteligencia aliado, de nacionalidad holandesa, que ingresó efectivamente a Colombia en los años 50 y se radicó en Tunja. El hombre que se saca la foto con Hitler es un hombre de la inteligencia aliada. Y bueno, a esta hora que hablamos de los nazis en Colombia, tenemos a un periodista muy famoso aquí, Alberto Donadío. Alberto Donadío escribió un libro sobre los nazis en Colombia. A esta hora lo saludamos y le pregunto, Alberto, ¿usted por qué decidió analizar y escribir la historia de los nazis en Colombia? Este libro que escribí con mi esposa Silvia Galvis y que se publicó en el año 1986, se refiere a las operaciones de espionaje de algunos nazis que operaban en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, en Bogotá y en Barranquilla, y particularmente a quien fue el principal espía nazi en Colombia, que se llamaba Heriberto Schwartau, que había nacido en Barranquilla, hijo de alemán, y que siendo muy joven, durante la guerra, viajó a Alemania por el Pacífico, llegó a Vladivostok, tomó el tren transiberiano y de ahí llegó a Alemania y después de un entrenamiento volvió a Colombia para actuar como espía. Hubo un puñado de personas que también hicieron ese oficio, pero de otro lado había una importante colonia alemana, especialmente en Barranquilla, que era favorable al régimen nazi que había en Alemania, y el libro incluye unas fotografías que causaron un gran impacto cuando se publicó, porque nadie esperaba que ver fotos donde grupos numerosos de alemanes residentes en Colombia exhibían la esvástica y hacían el saludo nazi, y esas fotos, que habían sido tomadas en los años 40, habían permanecido inéditas
en los archivos nacionales en Washington y muestran esos grupos de alemanes en el Club Alemán de Barranquilla, en el Colegio Alemán de Barranquilla y en otros actos sociales, y demuestran que la casi totalidad de los alemanes residentes en Colombia tenían inclinaciones por el Partido Nacional Socialista, el partido fundado por Hitler, y eran leales a Alemania durante la guerra. Y yo quería decirle a Abel, nos cuenta Alberto Donadío que encontró unas fotos de nazis colombianos y que la gente quedó asombrada. Esta es la infraestructura que él aprovecha para venir aquí, a Paipa, más los profesores. ¿Y luego qué pasa? Llega a Argentina, se va para allá, lo ayudan todos en Perú, en Ecuador. ¿Cómo es esa ruta? Bueno, lo que tenemos que tener presente es que en ese momento de la historia, todos los gobiernos de la región eran militares prácticamente, los que no lo eran lo iban a hacer dentro de poco tiempo. Y estos eran gobiernos acordados con los Estados Unidos en el marco de esta guerra fría que había comenzado en los años 50. Estos gobiernos militares de la región tenían como objetivo nuevamente garantizar la propiedad privada y garantizar de que no hubiera elecciones, porque eso podía significar que ganaran los comunistas en Sudamérica, los partidos de izquierda. Entonces, en principio hay un mapa político en los años 50 que es de dictaduras militares. Todas estas dictaduras militares saben que los nazis están en América, son amigos, trabajan juntos, varios nazis van a trabajar con esos gobiernos militares, y en ese mapa político es que Hitler se mueve junto con los nazis con tranquilidad y con impunidad, porque sabía que su seguridad estaba garantizada. Todos los servicios secretos del mundo sabían que Hitler estaba en Sudamérica, todos, absolutamente todos, empezando por los servicios del FBI y de la CIA, ¿no? Así que ese es el mapa político. El mapa político es de absoluta tranquilidad para los nazis y para Hitler en particular. Bueno. Hitler se mueve en principio en Argentina, pero también comienza a tener determinadas reuniones y determinados encuentros fuera de Argentina. Y dentro de ese contexto tiene este viaje particular que tiene como objetivo Colombia y en particular la ciudad de Tunja. Bueno, Abel, un tema interesantísimo. Yo les recomiendo este libro que nos manda Planeta de Libros de Julián Panchico, El Hormiguero, la misma editorial donde consiguen los libros de Abel Basti. Ahí, en esa misma editorial, están en Planeta de Libros. Y Camila Lackberg con este libro que es realmente impresionante, que se llama Mujeres que no perdonan. Es un libro de novela negra. Nos volvemos a ver en un ratico, que esto es Más Allá. Estamos terminando nuestro programa, tenemos tantas preguntas sobre esta teoría de Abel Basti que me parece a mí interesantísima, de Hitler en América. Y para terminar quiero preguntarle rápidamente primero a Alejandro Bernal. Alejandro, denos su conclusión y sus redes sociales, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cuál es su conclusión de este tema? Pues Esteban, es evidente, hay muchos indicios que nos mostrarían la llegada de Hitler y grandes jerarcas nazis aquí a nuestro continente. Otro de los grandes referentes son dos investigadores y periodistas daneses, Simon Dostan y Gerard Williams. Ellos publicaron hace unos años un libro que se llama The Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, el lobo gris, el escape de Adolf Hitler, que también coincide con las investigaciones de Abel, en la cual pues establece la vida de Hitler en Argentina e incluso una posible descendencia, dos hijas que pudo haber tenido en el sur del continente. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Muchas gracias, Esteban. Bueno, y quiero decirle a Abel que muchas gracias por estar en Más Allá, que nos dé su conclusión del tema, pero le quiero hacer una pregunta que yo estoy seguro que muchos quieren hacerle. Si no murió en el búnker, ¿dónde murió y cuándo murió Adolf Hitler y cuál es su conclusión final?
Bueno, le redondeo toda la pregunta. En Colombia, después de la guerra, se radicaron muchas empresas de capital alemán que estaban en el Tercer Reich. Y muchas, hablamos de químicas, hablamos de farmacéuticas, hablamos de electrónica, hablamos de acero, hablamos de mucha cantidad de empresas. Una mujer que hoy vive en Bogotá, que se llama Ana Guasia, es una anciana que atendió a Hitler en Bogotá cuando visitaba un laboratorio que se llamaba San Nicol, que estaba ahí en el centro prácticamente, muy en el centro de la capital de Colombia. Así que ustedes tienen todavía testimonios vivos de la presencia de Hitler en Colombia en el año 1954 con seguridad, varios meses durante el año 54. Esto demuestra lo que yo decía antes respecto a la impunidad con que gozaba el jefe nazi en América. Vivió hasta su muerte natural en los años 70, concretamente en 1971, en Asunción de Paraguay, que fue otro refugio de nazis bajo la dictadura de Stroessner durante muchísimos años. Así que ese es el marco general y el particular respecto a cada situación. Hitler llegó a América con 56 años de edad en 1945, así que era un hombre relativamente joven, no era un anciano, tenía inquietudes, tenía necesidad de reunirse, tenía necesidad de hablar, y también continuaba con un grupo de nazis asociados a los primos norteamericanos de hacer y seguir manteniendo una estructura de negocios bastante importante que particularmente se dio también en Colombia. Eso es más o menos un resumen respecto a la vida de Hitler en América. Muchas gracias, Abel, por estar en Más Allá en esta noche, de verdad. Y a ustedes también, los que están allá al otro lado de la pantalla, muchas gracias. Los que están en YouTube, muchas gracias. Me pueden seguir como @cruzescribiente, @cruzescribiente, tanto en Instagram como en Twitter. Aquí lanzamos teorías que usted es el que tiene que criticar. No vendemos ninguna verdad. Usted es el único que puede llegar a la conclusión final. Si murió en Berlín o murió en Asunción. Nos vemos pronto aquí en Más Allá.